Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a este espacio de reflexión y crítica sobre la evolución de la educación sostenible desde horizontes críticos. Empezamos esta crítica sobre la educación sostenible desde la década de los 50 y los 60, ¿verdad? Viendo que en esta década el enfoque era educativo, ¿verdad? Era productivista. Sin embargo, empiezan a surgir voces que advierten sobre la crisis ambiental causada por el modelo industrial. Por la posguerra y el crecimiento industrial surge la ambiental del desarrollo económico. También surge lo que es la educación centrada en el progreso técnico ecológica. Entonces, podemos decir que en esta primera década, del 50 al 60, todavía no tenían una visión de conservación o una visión ecológica. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Se puede decir que empiezan sobre las primeras voces de crítica alertando el deterioro ambiental. Eso es en esos años, en 1950, 1960. Ya pasando a la década de 1970, ¿verdad? Vemos que en estos años la humanidad empieza a reconocer por primera vez la necesidad de educar en temas ambientales. Se pasa del discurso ecológico ya a un compromiso educativo mundial buscando formar conciencia planetaria. Durante este periodo, pues, por ejemplo, en 1972 se da lo que es la conferencia de Estocolmo, ¿verdad? Que es la que conocemos como la Conferencia de las Naciones Unidas, la cual, pues, habló sobre el medio ambiente y sobre el hito que marcó la historia ambiental al ser el primer encuentro a tratar los problemas globales del medio ambiente. En ese sentido, pues, le doy la palabra a mi compañero Luis Echeverría para que siga con la temática de los años 80. Muchas gracias, compañero José. Muy buenas noches a ti y a mi compañera Kelly. Exactamente como lo decía usted. Bueno, tenemos la tercera década en los años de 1980. Con el desarrollo sostenible, aparece el desarrollo sostenible. En el informe de Brundtland, en el año 1987, podemos ver que define el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones. Quiere decir que en estos años 80 se consolida ese concepto de desarrollo sostenible. Entonces la educación comienza a incorporar la idea de responsabilidad, de esa intergeneracionalidad y de justicia ambiental, desde esa parte de los años 80. Luego tenemos en los años 90 esa institucionalización de la sostenibilidad. En los años 90 se da eso, pero sin embargo, autores como Budinas critican que su carácter económico y planteando sobre una educación que reconozca saberes locales, que hable sobre la justicia ecológica y el buen vivir. Eso lo podemos apreciar en la década de los 90. En la década ya en la parte que tenemos que ver con desde el año 2000, vemos que de la educación ambiental pasamos de la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible en los años 2000, donde podemos reconocer desde la parte ambiental que no basta solo enseñar sobre el ambiente, no nos podemos quedar solamente enseñando sobre la parte ambiental. La educación sostenible debe ser transformadora, debe ser crítica, debe ser emancipadora. Ya eso lo destacan Ravelo y Camacho Sanabria. Entonces, como podemos ver, la sostenibilidad comienza a jugar un papel muy importante dentro de la educación. Le doy la palabra ahora a mi compañera Kelly para que continuemos con el proceso que llevamos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, profesor Luis, por su intervención y al profe José por la introducción. Efectivamente, estamos haciendo como un recorrido histórico y notamos ese desarrollo progresivo
tanto del concepto de educación como de la impronta. Ya en el año 2010, en los años 2010 ya hablamos de una educación para la ciudadanía planetaria. Ya a partir del 2015 la educación sostenible se articula con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se habla de formar ciudadanos planetarios, capaces de transformar realidades locales desde perspectivas críticas. Ya el concepto crítico entra a ser protagonista en este proceso, porque ya no solamente es el estudiante que recibe la información que el docente considera importante, sino que el estudiante ya tiene la capacidad de tener una perspectiva crítica sobre lo que lo rodea. Ya de 2020 a 2030, la educación sostenible se enfrenta a nuevos desafíos. Ya no se trata solo de adaptar el sistema, sino de transformarlo. Se busca una educación decolonial, una educación solidaria, una educación crítica frente al modelo de desarrollo. La educación crítica, la educación sostenible crítica no solo busca cuidar el medio ambiente, sino que también busca transformar las relaciones entre seres humanos, naturaleza y conocimiento. Es una apuesta por el buen vivir, por una humanidad ecológicamente justa. Ya hay una evolución acerca de cómo el ser humano se ve y cómo ve su entorno. Ya notamos que en la Agenda 2030, aprobada por la ONU en 2015, hay un compromiso global para alcanzar un desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. En educación se destaca, por ejemplo, la meta 4.7, que busca formar ciudadanos críticos, ciudadanos solidarios. Desde los enfoques de Gudinas, Ravelo y Camacho Sanabria, la Agenda 2030 representa una oportunidad para transformar la educación en una práctica ética, crítica, solidaria, orientada al buen vivir. Ya dentro de la Agenda 2030, el punto 4.7, el objetivo 4.7 es clave, porque nos invita a pensar la educación como una herramienta para la transformación social. Este objetivo propone formar ciudadanos globales capaces de actuar con responsabilidad frente a los desafíos ambientales, frente a los desafíos sociales y a los culturales. Desde los horizontes críticos de Gudinas, Ravelo y Camacho Sanabria, la educación sostenible no debe limitarse a enseñar conceptos, sino a construir conciencia, participación y compromiso ético con la vida y con la equidad planetaria. Así, a grosso modo, pues notamos cómo la educación sostenible ha sido una necesidad en el campo de la educación. Hay una necesidad implícita y se vislumbró a lo largo del proceso histórico en formar ciudadanos críticos que sean capaces de transformar el mundo y de respetar las reglas de la naturaleza para garantizar el buen vivir. Con este proceso y con esta reflexión, pues concluimos así, a grosso modo, en qué ha consistido esa historia de la evolución y qué busca la educación sostenible dentro de las aulas de clases, cuál es su impronta, transformar la sociedad, transformar el entorno, pero dentro de un respeto profundo hacia la naturaleza. Muchas gracias. Kelly, y bueno, me gustaría también complementar algo importante, ¿verdad? Sobre la educación sostenible desde horizontes críticos, ¿verdad? Ya que esta radica en su capacidad de transformar la forma en que comprendemos, vivimos y actuamos frente a los desarrollos, a los desafíos socioambientales, ¿verdad? Que a diferencia de las perspectivas tradicionales, los horizontes críticos, inspirados como los autores que tú estabas diciendo, Gudinas, Acosta, Camacho, no conciben la sostenibilidad como una estrategia técnica, sino como un proyecto ético, político y emancipador, como lo decía Luis en su intervención. Entonces, ese era mi aporte ya como en la parte de conclusión. Y bueno, quería también expresársela a todos nuestros televidentes, oyentes que están en este espacio de reflexivo y crítico. Y pues también le doy las gracias a ustedes por participar en este tema de mucha importancia a nivel global, porque es lo que apunta el desafío mundial hacia la conservación del medio ambiente. Bueno, no me queda más sino que desearle las bendiciones y pues nos vemos en una nueva oportunidad. Así será. Chao. Muchas gracias por este espacio, mi amigo José. Muy bien.